Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo tejer por la parte de atrás de la cadeneta de inicio. Esto es una cadeneta de inicio que hacemos la mayoría de las veces para comenzar nuestro proyecto y pues aquí vemos que tiene dos hebras. Usualmente comenzamos pues por una de las hebras, por esta, de la que está más alejada de nosotros, pero también la cadeneta tiene esta parte de atrás. Son unas pequeñas barriguitas, por así decirlo, estas hebras que se forman por detrás, y por ahí es por donde vamos a tejer para que el resultado pues sea más bonito. Vamos a ir tejiendo por cada una de estas hebras traseras de la cadeneta. Aquí están. Bueno, al principio cuesta un poco. Vamos a hacer la primera, en vez de hacerlo por esa que lo hacemos siempre, pues giramos un poquito. Las primeras son las que más cuestan. Giramos un poquito. Ahí yo tuve que torcer un poquito la aguja para poder entrar en la hebra y pues hacer el primer punto. En este caso estoy haciendo un punto raso doble. Pues vamos ahora al siguiente y buscamos la siguiente barriguita de detrás, la siguiente hebra trasera de la cadeneta de inicio, la que está por detrás, que usualmente pues no se ve. A mí, bueno, me cuesta, al principio me cuesta un poco hacer las primeras, ya luego pues va saliendo un poquito mejor cada vez. Vamos entonces a la segunda, a la tercera. No lo hacemos por esta hebra de adelante, giramos y hacemos por la que está escondidita por detrás. Sacamos y pues terminamos el punto. Esto lo podemos hacer con cualquier punto que estemos usando y pues se hace para que quede un borde más bonito. Ese borde de inicio quede igual que el del final, en forma de una trenza. Nos queda más bonito el borde porque se ve pues la trencita formada y no solamente una de ellas. Y pues se usa en proyectos en los que queremos que se vean bien los dos bordes y que se vea bien ese borde de inicio. Bueno, esa es una de las formas en la que para la que lo usamos. Ya vamos viendo que aquí he adelantado un poquito. Vamos a ver el resultado y es que nos queda esta trencita. El comienzo nos queda esta trencita, que puede ser usado pues como decorativo o a la hora de que vayamos a hacer en piezas en las que necesitamos que quede así para la unión que vamos a usar. Espero que te haya servido el vídeo. Hasta el próximo.